En este tutorial vamos a hablar de las funciones básicas de los sistemas operativos. Vamos a ver la estructura del sistema operativo y ver cada una de las funciones. Los bloques teóricos. Los sistemas operativos conforman una de las piezas de software más complejas de un sistema informático. Debe contemplar muchas características específicas de cada tipo de computadoras y debe adecuarse a cada uno de los programas que se ejecutan sobre el sistema operativo. Entonces, los objetivos que debe cumplir también son muy complejos. Las áreas que contemplan los sistemas operativos son varias. A grandes rasgos podríamos detallar que una de las principales áreas es la gestión de procesos. Otra, la gestión de memoria. Una tercera área podríamos definir el manejo de protección y seguridad de la información. Una cuarta área sería la planificación y la gestión de los recursos del sistema. Y la quinta, definiendo a grandes rasgos, es la gestión de la estructura del sistema. La visión conjunta de estas áreas proporciona una visión global de los sistemas operativos. No podemos analizar cada una de las áreas por separado, porque todas las áreas interactúan entre sí. Y el hacer que estas áreas interactúen genera mejor eficiencia y confiabilidad del sistema como un todo. Procesos. Una de las funciones de los sistemas operativos es gestionar o planificar los procesos. Lo que primero que tenemos que definir es qué es un proceso. Un proceso se puede tomar como un programa en ejecución. Para eso tenemos que definir qué es un programa. Un programa es una entidad que se puede asignar o ejecutar a un procesador. Es decir, es un bloque de código, un algoritmo, que se puede cargar y ejecutar en un ordenador, en una computadora. No es solo el bloque de código en sí, sino que tiene que tener la capacidad de poder ser cargado y ejecutado. Este concepto viene de la mano de la necesidad de la sincronización y la temporización, que a su vez estas vienen derivadas de la multiprogramación, del manejo de tiempo compartido o de multiusuarios, y de los sistemas en tiempo real y sistemas de transacciones en tiempo real. Cuando se desarrolló el proceso, los sistemas operativos se vieron la necesidad de desarrollar el concepto de interrupción. ¿Qué es una interrupción? Una interrupción es, valga la redundancia, cuando se interrumpe cualquier trabajo del CPU, es decir, la ejecución se podría suspender por un determinado tiempo para darle la atención a un evento determinado que es el que genera la interrupción. El diseño del sistema tiene por objetivo también coordinar diversas actividades, y esto es una tarea realmente compleja. ¿Por qué? Porque en los sistemas actuales existen muchos trabajos y es realmente imposible analizar todas las combinaciones de eventos. Es decir, que no podemos evaluar todas las combinaciones de procesos que hay en una computadora. ¿Por qué? Porque depende mucho del hardware que tenga, de las características, de cómo haya sido usada,
de qué rutinas o qué librerías haya instalado el usuario o que se hayan instalado en trabajos anteriores o en tareas realizadas anteriormente. El tener tanta variedad de combinaciones posibles hace que no exista un método sistemático para controlar o para gestionar la coordinación de cada uno de los eventos para el entorno. Esto es, depende del sistema, depende de la máquina, depende de qué es lo que tenga instalado, es cómo va a ser necesario controlar la coordinación entre los eventos. Y esto hace que los sistemas sean sensiblemente vulnerables y cualquier error, por más pequeño que sea, puede llevar a un desastre o a una interrupción global del sistema. Y encontrar estos errores a veces no se encuentran hasta que se combinan todas las pruebas, todas las condiciones específicas. Esto hace que esos errores sean muy difíciles de diagnosticar, porque se producen en una máquina en particular, en un evento en particular y en una situación en particular, dependiendo de qué tareas se hayan ejecutado con anterioridad. Entonces hay que distinguir si es de hardware, software o del sistema, y hay que determinar las causas, las condiciones que podrían llevar a que se produzca el error, y eso es particularmente difícil repetirlas. En primer lugar, identificarlas, y en segundo lugar, repetirlas. Entre las principales causas de errores de un sistema operativo tenemos las siguientes. Inapropiada sincronización, que sería cuando el sistema operativo no gestiona adecuadamente los tiempos, o un proceso no gestiona adecuadamente los tiempos e intenta acceder, por ejemplo, a un recurso fuera del tiempo preestablecido, es decir, antes o después del tiempo determinado. Esto sucede comúnmente con las conexiones de red, con los accesos a los recursos, a los periféricos, y con comunicaciones entre procesos también. También tenemos violación de exclusión mutua, cuando manejamos concurrencia, es decir, que varios procesos acceden a un mismo recurso. Cada proceso debe acceder en exclusividad, para que no sea afectada esa lectura o escritura por el otro proceso. Cuando dos procesos tratan de hacer esto, se denomina que hubo una violación de exclusión mutua. Es decir, los procesos se excluyen mutuamente del acceso a un recurso. Interbloqueo es cuando un proceso bloquea al otro y el segundo bloquea al primero. Y ninguno deja de bloquear porque no puede terminar su tarea. Entonces los bloqueos se quedan esperando que el otro termine y ninguno de los dos va a terminar, nunca. Y operaciones no deterministas de un programa. ¿Qué es esto? En condiciones normales, un programa debería dar una misma salida con las mismas entradas. Es decir, cuando nosotros le damos determinadas operaciones o determinadas instrucciones, el programa debería hacer lo mismo. Esto no siempre sucede. Los programas no son tan previsibles. Es común que un programa realice una tarea en una condición y con la misma instrucción realice otra tarea. No debería ser tan así, pero sucede. Y este tipo de causas generan comúnmente errores y generan que esos errores no sean identificables fácilmente.
Para controlar los problemas en la gestión de procesos, el sistema operativo debe monitorizar y controlar de forma sistemática la ejecución de los diferentes procesos en el procesador. Es decir, debe establecer una manera previsible en la cual monitorea cada uno de los procesos que se está ejecutando y a su vez los supervisa y los controla. El propio proceso está pensado específicamente para eso y el sistema operativo debe hacer valer su posición controlando y monitoreando a cada uno de los procesos. Cuando hablamos de un proceso, dijimos que era un programa en ejecución. Pero a su vez, un proceso se compone de mucho más que un programa. ¿Por qué? En primer lugar, necesita un programa ejecutable. En segundo lugar, necesita de datos asociados que necesitan el programa. Es decir, si por ejemplo hablamos del Word, el Word, aparte de tener el programa, va a tener un montón de datos, entre los estilos de escritura, entre los tipos de letra. El texto que estemos escribiendo también es dato del programa. Y a su vez necesita un contexto de ejecución de programa o un estado del proceso. El Word o cualquier otro programa que se esté ejecutando no lo podemos abstraer de la computadora, abstraer del sistema operativo y juntarlo con sus datos y pensar que eso solo se va a ejecutar. El Word va a tener que estar en una posición de memoria. Esa información la tiene que tener el proceso. También tiene que tener un estado de las variables, un estado de los archivos que tiene abiertos, un estado de cuánto tiempo de procesador está siendo asignado, si está esperando algún recurso. Todo ese contexto del programa hace que el proceso esté funcionando. Sin ese contexto, el proceso no podría llamarse proceso, sino que sería un programa que eventualmente estaría alojado en memoria. Como dijimos, el contexto tiene información necesaria para que el sistema operativo lo pueda gestionar y controlar. Tiene también contenidos de los registros del procesador. Cuando el procesador es suspendido, es decir, cuando el proceso deja de ejecutarse en el procesador, cuando vuelve a ejecutarse tiene que estar en la misma situación. Entonces, el sistema operativo, en este caso el planificador de procesos, que es el área que se dedica a eso, se encarga de recopilar esa información y guardarla dentro del contexto. Y a su vez, también tiene información de manejo de prioridad, manejo de eventos que se estén esperando o finalizando. Entonces, si el Word está esperando que se presione una tecla, cuando la tecla se haya presionado, el sistema operativo tiene que saber que esa tecla va a ir a parar al Microsoft Word, por ejemplo. La información del contexto está separada del resto del proceso. Esta información solo es accesible por el sistema operativo y no por el proceso. Este contexto específicamente se almacena en una posición de memoria que es la tabla de procesos. Y en esa tabla hay información de cada uno de los procesos que se están ejecutando en la computadora. Que, como sabemos, en sistemas basados en multiprogramación pueden ser varios. En caso que tengamos varios procesos, cada uno de los procesos va a encontrarse en un estado en un instante. Existen distintos modelos. El modelo más simplificado de estado de procesos es el de 3 estados, donde los procesos pueden estar preparados o listos, en ejecución o bloqueados. ¿Qué significa cada uno de estos estados? Nosotros en un sistema informático tenemos normalmente uno o unos pocos procesadores.
En los sistemas actuales es normal tener 4 procesadores. Pero en un sistema informático podemos tener 100 o 150 procesos. Entonces, si tenemos 4 procesadores y 150 procesos, no se pueden estar ejecutando en simultáneo todos. Entonces, solo habrá 4 que se están ejecutando en ese instante. Y el resto estarán esperando, estarán preparados para ejecutarse. Pero hay algunos procesos que no pueden ejecutarse. ¿Por qué? Porque están esperando algo. Por ejemplo, si se está esperando que se presione una tecla, el proceso no puede ejecutarse, o no tiene sentido ejecutarse porque sería un bucle de espera solamente. Entonces, los sistemas operativos modernos solo llevan a ejecución los procesos que están listos para ejecutarse. Los procesos que están esperando un estímulo externo, un evento de entrada-salida o un evento cualquiera, se denominan procesos bloqueados. Y una vez que se desbloquean, cuando sucedió lo que estaban esperando, el planificador de procesos los pasa a preparados. Y ahí pasan a estar en una cola de espera, en donde van pasando en base a sus prioridades o a sus atributos, van pasando al estado de ejecución. Y el planificador de procesos ahí les asignará algún tiempo de ejecución que no necesariamente tiene que ser mucho o poco. Dependerá de la prioridad, de la importancia del proceso y de la disponibilidad que haya en ese momento. El planificador de proceso, en base a sus políticas de planificación, decidirá qué proceso pasa primero, qué proceso se mantiene más tiempo en ejecución y qué proceso está bloqueado hasta cuándo. Otra de las funciones que tiene el sistema operativo es la gestión de memoria. Esta es una característica básica del sistema operativo y debe brindar al programador la posibilidad de realizar su software de manera modular y que permita utilizar los datos de manera flexible. ¿Qué quiere decir esto? El programador es quien desarrolla los programas y al desarrollar los programas accede a funciones para solicitar memoria. Esa solicitud de memoria debe ser modular y debe ser independiente de la cantidad de memoria que tenga la computadora. Y debe ser flexible para que permita que nuestro programa se adecue a una computadora de mayores características o de menores características. Y con esto hacer que el programa sea adaptable a distintas características de computadoras. Los sistemas operativos deben gestionar de manera eficiente y ordenada la asignación de memoria. Cuando hablamos de eficiente, significa que no deben dilapidar el recurso, porque la memoria es un recurso limitado. Entonces, deben utilizarlo de manera adecuada para que no se desperdicie. Y tiene que ser ordenado por dos cosas. En primer lugar, para que no requiera un costo de trabajo importante. Esto significa que el procesador o que el sistema operativo no tenga que dedicar mucho tiempo en asignar y en pedir de vuelta la memoria o en liberar la memoria. Y también tiene que ser ordenado porque si no fuese lo suficientemente ordenado, podría suceder que dos procesos les asignen la misma memoria y eso podría ser una catástrofe realmente en un sistema. También podría suceder que no le asigne cuando un proceso necesita. Para esto hay determinadas técnicas para poder subsanarlo, que se verán cuando estemos trabajando con memoria. Entre las responsabilidades de la gestión de almacenamiento de memoria, podemos enunciar las siguientes.
Aislamiento entre procesos. Se debe evitar que cada uno de los procesos interfiera con otro proceso. ¿Qué significa esto? La memoria de un proceso es exclusiva de ese proceso y no debe ser compartida con otros procesos. Ni memoria de datos, ni memoria de programa, es decir, instrucciones. En algunas plataformas existe la posibilidad de tener hilos de ejecución, pero los hilos de ejecución pueden ser llamados también procesos blandos y comparten determinados segmentos como podrían ser las instrucciones, no así los datos. Pero en líneas generales, el sistema operativo debería brindar las posibilidades para que exista aislamiento entre procesos, es decir, que un proceso no acceda a la memoria de otro. Esto lo vemos muy en evidencia en el caso de cuando en Windows nos aparece una pantalla azul que dice, una pantalla que nos dice: el programa ha efectuado una operación no válida y se cerrará. Eso quiere decir que un programa está tratando de acceder a una posición de memoria que no estaba autorizada, es decir, que correspondía a otro proceso. Otra de las responsabilidades es la asignación automática de memoria. Cuando un programa demanda memoria, el sistema operativo se la debe solicitar. Y esto se hace dinámicamente. En la actualidad, los procesos piden memoria y el sistema operativo la brinda. El programador no debe preocuparse de las limitaciones de memoria. No es tarea de un programa preocuparse por la memoria. En el peor de los casos, el programa no será posible ejecutarlo en una plataforma de computadoras porque no hay memoria suficiente. Pero no es una limitante del programador preocuparse por agregar más memoria. El sistema operativo hará lo necesario cuando necesite más memoria y no la tenga. Hay distintas técnicas para poder optimizarla, pero en líneas generales no es tarea de un programa, sino de el sistema operativo. También es responsabilidad el soporte a la programación modular. ¿Qué es esto? Un programa no siempre utiliza los mismos módulos. A veces necesita cargar una librería y otras veces esas librerías no se utilizan. Entonces, tiene que existir la posibilidad de que un programa pueda crear y destruir módulos dinámicamente. Cuando necesita alguna librería, carga ese módulo y cuando no la necesita más, la destruye. Esto puede ser que directamente la destruya el proceso o puede encargarse el sistema operativo a través de algún recolector de basura, que hoy en día son muy comunes. Cuando detectan que un módulo no está siendo utilizado y que no hay nadie apuntando a ese módulo, sencillamente lo eliminan de memoria. Y en el caso de Windows o en el caso de Linux, cuando una librería que fue cargada en memoria está por mucho tiempo sin utilizarse, se baja a memoria swap, que más adelante se verá lo que es. Otra de las funciones es el manejo de protección y control de acceso. El sistema operativo debe definir zonas de memoria en donde varios usuarios puedan acceder o algunos usuarios no. Esto es principalmente útil cuando se definen o se necesitan hacer tuberías entre procesos. Cuando se desea comunicar un proceso con otro, hace falta establecer zonas de uso compartido. Y es responsabilidad del sistema operativo, a través de su área de gestión de memoria,
brindar las herramientas para que estas posibilidades estén. Por último, entre las responsabilidades de las rutinas de gestión de memoria está la posibilidad de dar almacenamiento a largo plazo. Esto es, hacer que determinados datos se puedan preservar entre sesiones. Esto significa que un proceso, cuando se está ejecutando, utilice sus datos y cuando vuelva a abrirse, pueda recuperar los datos de la última sesión. Esto no en todos los sistemas operativos está, pero es una herramienta que un sistema de gestión de memoria debe brindar. Otra de las tareas que no siempre está aplicada es lo que decíamos, manejo de memoria virtual. ¿Qué es la memoria virtual? La memoria virtual es una memoria que no es memoria. Cuando nosotros ejecutamos un proceso, ese proceso se almacena en memoria. Nosotros cargamos el programa ejecutable y ese programa ejecutable se aloja en una memoria, se establecen sus variables y se establece su entorno. Si un programa no está alojado en memoria, no puede ser ejecutado, porque el procesador no ejecuta programas de disco, los ejecuta de memoria. Es necesario cargarlo en memoria y después recién iniciar la ejecución. Si nosotros quisiéramos ejecutar un proceso, lo cargamos. Cuando queremos ejecutar el segundo proceso, si no tenemos suficiente memoria, el sistema operativo o algunos sistemas operativos tienen la capacidad de utilizar memoria virtual. ¿Qué es lo que hacen? Toman un espacio de disco y en ese espacio de disco lo utilizan como memoria. Como el procesador no puede ejecutar, los procesos que no se ejecutan se mandan a memoria virtual y los que sí se ejecutan se traen a memoria real. Esto es un manejo que, si bien es bastante engorroso, permite ejecutar muchos procesos en una computadora que no tenga suficientes procesos. Esto, por supuesto, en detrimento de la performance, pero permitiría ejecutar lo mismo procesos aún no teniendo suficiente memoria. En resumen, la memoria virtual permite gestionar la memoria desde un punto de vista lógico y no físico. No importa la cantidad de memoria real disponible, sino cómo la utilicemos. Y permite tener varios trabajos en memoria para minimizar el tiempo entre un proceso y otro cuando estamos intercambiando. Esto mejora la optimización del recurso del sistema. Existen algunas técnicas adicionales de gestión de memoria, como puede ser la compactación de memoria. Debido a que los procesos cambian de tamaño a lo largo de su vida, desde que se ejecutan, cuando necesitan más memoria, piden; cuando les sobra la memoria, la devuelven. Al cambiar de tamaño van quedando espacios, y estos espacios son espacios que no son necesariamente utilizables, porque a veces son muy pequeños o porque están entre medio de dos procesos. Entonces, existen técnicas que permiten reubicar los procesos, es decir, compactar la memoria. Y esto hace que la memoria que queda termine siendo más eficiente. Una de las opciones que tenemos para poder optimizar adecuadamente la memoria es habilitar un sistema de paginación. Existen distintas técnicas para optimizar la memoria. Una de ellas es la paginación, en donde la memoria se divide en páginas de igual tamaño y cada proceso se almacena en una página. Si no fuese suficiente con una página, se almacena en varias. Cada bloque de memoria o página será numerado
1, 2, 3, 4 y así sucesivamente dentro de un mismo programa. Entonces, podemos acceder a la primera, la segunda, la tercera página de un proceso. Si el proceso necesita más memoria, le podemos adicionar más páginas, o si devuelve podríamos restarle páginas, tal como hacíamos con otros sistemas de memoria. La diferencia de gestionar páginas es que no necesariamente hay una correspondencia entre las direcciones reales y las virtuales. La página 1 real puede estar en cualquier lugar y la página 2 del proceso puede estar en la página 3 real. Entonces podrían estar desordenadas. Con esto se hace necesario optimizar el uso de memoria para evitar que todas las páginas tengan que estar cargadas en la misma página simultáneamente. Es decir, cada uno de los procesos tendrá su página o sus páginas y se almacenan en ese momento en la memoria en la posición que esté disponible. Entonces, nosotros podríamos tener en el disco un programa ordenado y en la memoria no necesariamente estar ordenado, sino que estar desordenado. Esto hace mucho más eficiente la lectura y escritura y el aprovechamiento de los espacios vacíos. Con esto optimizamos el evitar tener que comprimir o desfragmentar la memoria. Lo que pasa es que debemos tener en cuenta que a su vez, cuando el procesador necesite acceder a una memoria, va a tener que hacer los cálculos necesarios para poder acceder a su memoria, a la memoria real, donde se encuentra el programa, con la dirección virtual. Y esto genera una sobrecarga de cálculos y de tráfico que a su vez genera una relación de compromiso entre optimizar la memoria o optimizar el procesador. En los sistemas de tiempo compartido y redes aparecen como problemas de importancia el manejo de la protección de la información y de la protección de los sistemas en sí y los datos. El trabajo de los sistemas operativos, es decir, las herramientas y características que debe tener respecto a seguridad y protección de la información, se puede englobar en 4 categorías básicas. Disponibilidad, es decir, que los datos estén disponibles frente a distintas interrupciones. Cuando una computadora no arranca, tenemos una falla de disponibilidad. El sistema operativo debe propender y dar todas las herramientas para que la información esté siempre disponible. Confidencialidad, esto es, que no puedan leer los datos los que no tienen acceso. Tiene que brindar las herramientas necesarias para que nosotros podamos bloquear el acceso a personas no autorizadas. Integridad de los datos, es decir, que los datos no sean modificados sin permiso explícito o sin permiso de las personas que no estén autorizadas, que solo puedan ser modificados por quienes realmente tienen acceso. Y por último, autenticidad, es decir, poder verificar la identidad de los usuarios y validar que realmente sean ellos quienes generaron los mensajes.
En este sentido, en la actualidad se utilizan o contraseñas o detectores faciales o huellas. Hay distintas técnicas para poder verificar la autenticidad de los usuarios. Y los sistemas operativos deben brindar las herramientas para que, a su vez, ese sello de veracidad de la identidad de los usuarios queden grabado en las modificaciones que el usuario realiza. Por último, tenemos la gestión y planificación de recursos. Primero, ¿qué son los recursos? Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de servicios o bienes que el ordenador dispone. Entre ellos tenemos la memoria, que es un recurso finito, los dispositivos de entrada-salida, los procesadores basados en sus tiempos y cualquier otro dispositivo que tenga conectado el ordenador y que pueda ser distribuible entre los procesos. Para gestionar estos recursos, el sistema operativo debe hacer alguna planificación para poder distribuirlos bajo determinadas reglas entre los procesos activos en la computadora. Entre las reglas que debe tener, toda política de planificación debe contemplar estos tres factores. Equidad. Cuando hablamos de equidad, el sistema operativo debe brindar a todos los procesos de la misma categoría y con demandas similares acceso equitativo a los recursos. Si hay 3 procesos que piden una determinada cantidad de memoria, debe brindárselas a los 3 procesos. Si un proceso de más categoría pide algo en particular, el sistema operativo podría brindarle, por el hecho de tener más categoría, más recursos o más rápido los recursos. Y con eso darle algún beneficio. Pero, en líneas generales, el sistema operativo debería ser equitativo entre procesos de las mismas características y demandas similares. En segundo lugar, debe tener respuesta diferencial. Esto es, los procesos pueden tener distintos requisitos y el sistema operativo debe brindar respuesta a esos requisitos de manera distinta, porque al ser distintos necesitan otras cosas. Entonces, el sistema operativo debe responder a cada uno de los requisitos y no dar a todos los procesos los mismos recursos. Es decir, se debe actuar de forma dinámica, es decir, en base a lo que pide cada proceso. Por último, eficiencia. Se debe tener en cuenta que la eficiencia es un factor importante, porque debe maximizar la productividad y minimizar el tiempo de respuesta para brindar el mejor beneficio a la mayor cantidad de usuarios. Entonces es importante no hacer mal uso de los recursos. El sistema operativo debe propender a esto.